La nieve caía sobre San Nicolás como polvo de estrellas tamizado desde un cielo de pizarra. Era el primer domingo de Adviento y la ciudad entera parecía haber sido sumergida en miel dorada y luz de velas. Desde las ventanas de cada casa brotaban resplandores cálidos. Las tiendas del centro exhibían sus escaparates como pequeños teatros de la alegría, y en la Plaza Mayor el árbol municipal se alzaba como un faro de esperanza verde y plateado, coronado por una estrella que podía verse desde cualquier rincón de la ciudad. Todos en San Nicolás amaban la Navidad, todos excepto doña Margarita Frost. Margarita vivía en una mansión de 3 pisos en la calle de los Olmos, una arteria elegante donde las casas competían discretamente por ser la más espléndida de la temporada. Su hogar, una construcción victoriana de ladrillos rojos y molduras blancas, resplandecía desde el exterior como una joyería. Guirnaldas de pino fresco bordeaban cada ventana. Velas eléctricas parpadeaban en perfecta sincronización, y a través de los cristales emplomados podía adivinarse un interior deslumbrante. 7 árboles de Navidad, cada uno en una habitación diferente, cada uno decorado con una perfección que hubiera impresionado a la realeza. El árbol del vestíbulo lucía ornamentos de cristal de Bohemia. El del salón principal estaba cubierto de lazos de terciopelo borgoña y ángeles de porcelana. El de la biblioteca ostentaba cascanueces alemanes y soldaditos de plomo antiguos. Había un árbol para cada habitación importante: comedor, sala de música, estudio, incluso el invernadero. 7 árboles que costaban una fortuna en decoración y mantenimiento. 7 árboles que nadie, excepto Margarita, vería jamás, porque doña Margarita Frost no recibía visitas en Navidad, no celebraba cenas, no abría su puerta a villancicos ni aceptaba invitaciones. Desde hacía 10 años, exactamente 10 Navidades, había construido alrededor de su vida una muralla invisible pero inquebrantable, una muralla hecha de duelo, costumbre y una variedad peculiar de orgullo herido. Esa tarde de domingo, Margarita caminaba por su casa inspeccionando los árboles con ojo crítico, como un general revista a sus tropas. Llevaba un vestido de lana gris perla, su cabello plateado, recogido en un moño impecable, y en el rostro aquella expresión que su difunto esposo solía llamar su máscara de hielo, serena, elegante y absolutamente inexpresiva. Se detuvo frente al árbol del salón principal. Era el más grande, casi 3 metros de altura, y estaba decorado exactamente como lo había estado el último año, y el anterior, y todos los años desde entonces. Desde la Nochebuena en que Nicolás murió. Margarita no pronunció el nombre de su hijo en voz alta. Hacía años que no lo hacía, pero el pensamiento atravesó su mente como siempre lo hacía al contemplar ese árbol en particular. Este era el árbol de Nicolás. Los ornamentos habían sido elegidos por él cuando tenía 12 años, el último año que estuvieron juntos. El tren de juguete que circulaba alrededor de la base había sido su regalo de Navidad aquel año. Las pequeñas figuras de renos, los cascabeles dorados, las guirnaldas de arándanos rojos, todo había sido colocado según sus instrucciones, con la seriedad solemne que los niños reservan para las cosas verdaderamente importantes. Un accidente de trineo, una pendiente helada, una rama oculta bajo la nieve, así de simple, así de absurdo, así de definitivo, había terminado todo. Margarita parpadeó y apartó la mirada del árbol. No, no pensaría en eso. No esta noche, no ninguna noche. Había perfeccionado el arte de no pensar, de no sentir, de existir en una especie de invierno perpetuo del alma donde nada podía herirla porque nada podía alcanzarla. Consultó su reloj de bolsillo, una antigüedad que había pertenecido a su abuelo, y suspiró.
Las 4:30 de la tarde. El sol comenzaba a declinar, tiñendo la nieve de rosa y lavanda. Pronto oscurecería del todo y la ciudad se transformaría en ese espectáculo de luces y música que Margarita encontraba insoportable. Necesitaba aire, necesitaba caminar. Se envolvió en su abrigo de lana negro, no el abrigo rojo de Navidad que llevaba años colgado sin usar en su armario. Se calzó sus botas forradas de piel y salió a la calle invernal. La nieve crujía bajo sus pies con ese sonido peculiar que solo produce la nieve muy fría, casi seca. Las farolas acababan de encenderse, creando pequeñas islas de luz dorada en la penumbra azulada. A lo lejos, desde la plaza mayor, llegaban fragmentos de música. Un coro cantaba villancicos para los transeúntes. Margarita giró en dirección opuesta. Caminó por calles secundarias, evitando las zonas comerciales donde las familias paseaban, admirando escaparates. Atravesó el barrio residencial y continuó hacia el este, hacia los límites de la ciudad, donde las casas eran más modestas y las decoraciones más escasas. Cuanto más se alejaba del centro, más tranquila se sentía. Aquí la Navidad no gritaba desde cada ventana. Aquí podía respirar. Sin darse cuenta, o quizás siguiendo algún instinto inexplicable, tomó un atajo que nunca había explorado antes, una calle estrecha que descendía hacia el antiguo barrio del puerto. Las casas aquí eran viejas, de madera oscurecida por el tiempo, con tejados inclinados bajo el peso de la nieve. No había guirnaldas eléctricas, solo algunas velas tímidas en las ventanas. El silencio era profundo, roto únicamente por el crujir de sus propios pasos, y entonces lo vio. Al final de la calle, casi oculto detrás de un muro de piedra cubierto de hiedra, se alzaba un edificio que parecía pertenecer a otra época. Era grande pero deteriorado, con ventanas altas y estrechas, algunas de ellas remendadas con tablones. La pintura gris de las paredes se descascaraba en placas grandes, y el jardín delantero era un pequeño cementerio de nieve donde asomaban los esqueletos de rosales sin podar. Sobre la puerta principal, casi invisible en la penumbra, colgaba un letrero de madera: Orfanato Santa Lucía. Margarita se detuvo en seco. No sabía que existiera un orfanato en San Nicolás. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Porque nunca lo había visto mencionado en el periódico, en los comités benéficos de la iglesia. La ciudad era pequeña. Todo el mundo conocía todas las instituciones. Y sin embargo, allí estaba, agachado en la penumbra como un secreto olvidado. Algo, la curiosidad o quizás una inquietud que no supo nombrar, la empujó a acercarse. Caminó lentamente hacia el edificio, pisando con cuidado la nieve acumulada en el camino sin limpiar. Cuando llegó a la altura de una de las ventanas del primer piso, se detuvo. Desde dentro llegaba un sonido. Voces infantiles. Cantaban. Margarita se aproximó más, acercándose a la ventana empañada por el vapor interior. Limpió con su guante un pequeño círculo en el cristal helado y miró. Lo que vio la dejó sin aliento. Era una sala grande y casi vacía. Las paredes estaban desnudas salvo por algunas láminas descoloridas de santos. El suelo era de madera vieja y crujiente. No había alfombras, no había muebles, excepto algunas sillas destartaladas alineadas contra la pared. Una estufa de hierro en la esquina luchaba por calentar el espacio, su chimenea liberando un hilo delgado de humo gris. Y en el centro de la sala, formando un círculo perfecto, había niños. Contó rápidamente. Debía haber unos 30. Niños y niñas de diferentes edades, desde pequeños de 5 o 6 años hasta adolescentes de 14 o 15. Vestían ropa limpia pero remendada, suéteres demasiado grandes o demasiado pequeños, calcetines disparejos. Algunos tenían el cabello cortado de forma irregular, como si lo hubieran hecho ellos mismos, pero todos, absolutamente todos,
Tenían las mejillas rosadas por el calor de la estufa y sonrisas en el rostro. Estaban cantando un villancico, Noche de Paz, y cantaban alrededor de nada. Margarita parpadeó, confundida. Los niños formaban un círculo perfecto alrededor de un espacio vacío en el centro de la sala. No había árbol, no había decoraciones, solo un círculo de alfombra ligeramente más clara que el resto del piso, como si durante años hubiera habido allí algo que protegiera la madera del desgaste. Los niños cantaban mirando ese espacio vacío como si contemplaran el árbol de Navidad más hermoso del mundo. Una monja anciana, debía tener 70 años, dirigía el canto con gestos suaves de sus manos arrugadas. Sonreía mientras los guiaba, y aunque Margarita no podía escuchar las palabras completas a través del cristal, veía el movimiento de sus labios, el brillo de sus ojos. Un niño pequeño, de no más de 8 años, se apartó del círculo por un momento. Tenía el cabello oscuro y alborotado, y en sus ojos había una concentración profunda. Se agachó, recogió algo invisible del suelo y con cuidado ceremonial lo colgó en el aire, a la altura donde estaría una rama baja de un árbol imaginario. Otro niño hizo lo mismo, y luego una niña. Uno por uno, los niños decoraban el árbol que no existía, colgando ornamentos invisibles, ajustando guirnaldas de aire, retrocediendo para admirar su trabajo. Y lo más extraordinario de todo, sonreían. Reían, se empujaban juguetonamente mientras discutían dónde debía ir cada adorno imaginario. Margarita sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Era tan absurdo, tan desgarrador, tan hermoso. Estos niños no tenían nada. Vivían en un edificio que apenas se mantenía en pie, vestían ropa remendada, cantaban alrededor de un árbol que no existía. Y sin embargo, había en sus rostros una alegría que ella no había sentido en 10 años, rodeada de 7 árboles magníficos en su mansión vacía. El canto terminó. Los niños aplaudieron. La monja anciana dijo algo que los hizo reír, y luego, como una bandada de pájaros, respondiendo a una señal invisible, comenzaron a dispersarse. Algunos hacia una puerta lateral de donde venía olor a sopa aguada. Otros hacia una escalera que debía conducir a los dormitorios. Margarita retrocedió de la ventana, de pronto consciente de que estaba espiando. Se alejó rápidamente del edificio, con el corazón acelerado, sin entender muy bien por qué sentía esta mezcla extraña de vergüenza, tristeza y algo más que no podía identificar. Caminó de regreso a su casa casi corriendo, como si huyera de algo. Esa noche, sentada en su salón principal frente al árbol de Nicolás, Margarita miró las luces parpadeantes durante horas sin realmente verlas. En su mente repetía una y otra vez la imagen de aquellos 30 niños cantando alrededor de la nada. A las 11 de la noche apagó todas las luces de los 7 árboles, subió a su habitación y se metió en la cama. Pero antes de quedarse dormida, susurró en la oscuridad algo que no había dicho en 10 años. «Nicolás, ¿qué debo hacer?» La nieve seguía cayendo sobre San Nicolás, silenciosa e implacable, cubriendo secretos y respondiendo preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Margarita no durmió bien esa noche. Sus sueños estuvieron poblados de imágenes fragmentadas, niños cantando en círculos que se expandían infinitamente, árboles que desaparecían cuando intentaba tocarlos y una voz, la voz de Nicolás cuando tenía 8 años, que preguntaba una y otra vez: «Mamá, ¿dónde pusiste los ornamentos?» Despertó a las 6 de la mañana con la sensación de no haber descansado nada. La luz gris del amanecer invernal se filtraba por las cortinas de encaje de su habitación. Afuera la ciudad comenzaba a despertar con ese silencio peculiar de los días nevados, cuando todo sonido queda amortiguado por el manto blanco. Se levantó,
Se vistió con su rutina habitual, vestido de lana oscura, el moño impecable, ni una arruga en su apariencia, y bajó a desayunar. Su ama de llaves, la señora Mendoza, ya había preparado café y tostadas en el comedor pequeño, el único lugar de la casa donde Margarita permitía algo parecido a la informalidad. «Buenos días, señora Frost», saludó la señora Mendoza, una mujer robusta de 60 años que llevaba trabajando en la casa desde antes de que Nicolás naciera. «¿Durmió bien?» «Suficientemente», respondió Margarita, aunque ambas sabían que era mentira. La señora Mendoza la conocía demasiado bien como para insistir. Sirvió el café en silencio y se retiró a la cocina, dejando a Margarita sola con sus pensamientos y el periódico de la mañana. Pero Margarita no podía concentrarse en las noticias. Las palabras se desdibujaban frente a sus ojos. En su mente seguía viendo aquel círculo vacío, aquellos niños sonriendo mientras decoraban el aire. ¿Cuánto tiempo llevaban sin árbol? ¿1 año? ¿10? Había sido siempre así. Y una pregunta más perturbadora. ¿Por qué nadie en San Nicolás hablaba del orfanato? La ciudad era próspera, generosa con sus instituciones benéficas. ¿Cómo era posible que 30 niños vivieran en esas condiciones sin que nadie lo supiera, sin que nadie ayudara? O quizás, y este pensamiento la incomodó profundamente, todos lo sabían, pero simplemente habían decidido no ver, como ella había decidido no ver tantas cosas durante 10 años. A las 9 de la mañana, Margarita hizo algo completamente fuera de su rutina. Tomó su abrigo, su bolso, y le dijo a la señora Mendoza que saldría. «¿A dónde va, señora?», preguntó el ama de llaves, sorprendida. Margarita rara vez salía antes del mediodía. «Tengo un asunto que resolver», respondió Margarita vagamente. No sabía exactamente qué pensaba hacer. Solo sabía que no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquellos niños. Y había algo más, algo que no se atrevía a admitir ni siquiera ante sí misma. Una curiosidad punzante, casi dolorosa. Necesitaba saber más. Necesitaba entender. El camino al barrio del puerto le pareció más corto a la luz del día. La nieve había dejado de caer durante la noche, y ahora el sol invernal, pálido pero presente, arrancaba destellos de los tejados blancos. Algunos comerciantes barrían la nieve de sus aceras. Niños jugaban construyendo muñecos de nieve en los jardines pequeños. Cuando llegó al orfanato Santa Lucía, el edificio se veía aún más deteriorado bajo la luz directa. Las grietas en las paredes eran más evidentes, el jardín más desolado, pero había humo saliendo de la chimenea y a través de las ventanas podía verse movimiento. Margarita se detuvo frente a la puerta principal, súbitamente insegura. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué iba a decir? No había venido preparada, no tenía ningún plan. Antes de que pudiera cambiar de opinión, la puerta se abrió. Una monja joven, no podía tener más de 30 años, apareció en el umbral, cargando un cubo de carbón. Al ver a Margarita, se sobresaltó, casi dejando caer el cubo. «Oh, buenos días, señora. ¿Puedo ayudarla?». Margarita carraspeó, recuperando su compostura habitual. «Buenos días. Yo pasaba por aquí ayer y vi el orfanato. Me preguntaba si aceptan donaciones». No era exactamente lo que había planeado decir, pero las palabras salieron casi por sí solas. La monja joven sonrió, una sonrisa que transformó completamente su rostro cansado. «Por supuesto. ¡Qué bendición! Pase, por favor. Déjeme llamar a la madre Sofía». Margarita entró en un vestíbulo estrecho que olía a cera de vela, sopa de verduras y algo más difícil de identificar. El olor de muchas personas viviendo en un espacio pequeño. Las paredes estaban descascaradas pero limpias. Un crucifijo de madera colgaba sobre una mesa donde había un registro de visitas casi vacío. La monja joven desapareció por un pasillo, y Margarita se quedó de pie,
sintiéndose extrañamente fuera de lugar. Desde algún lugar del interior del edificio llegaban voces infantiles, recitando en coro: 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6. Una clase de matemáticas. Momentos después, apareció la monja anciana que había visto la noche anterior. A la luz del día, Margarita pudo apreciar mejor su rostro, profundamente arrugado, con ojos del color del cielo de invierno, y una expresión que combinaba sabiduría y gentileza de una manera que Margarita encontró inmediatamente desconcertante. «Buenos días», dijo la anciana con una voz suave pero clara. «Soy la Madre Sofía. Dirijo este orfanato desde hace 32 años. ¿Y usted es...?» «Margarita Frost», respondió ella, extendiendo la mano. La mano de la Madre Sofía era pequeña y huesuda, pero su apretón era firme. «Bienvenida a Santa Lucía, señora Frost. ¿Le gustaría pasar a mi oficina? Es modesta, pero al menos tiene una estufa». Margarita siguió a la Madre Sofía por un pasillo estrecho hasta una habitación pequeña que efectivamente merecía el nombre de modesta. Había un escritorio de madera gastada, 2 sillas disparejas, una estantería llena de libros encuadernados en tela raída y una estufa pequeña que irradiaba un calor reconfortante. «Siéntese, por favor», invitó la Madre Sofía. «¿Le apetece un té? Es de hierbas que cultivamos nosotros mismos en el verano. No es gran cosa, pero está caliente». «No, gracias», respondió Margarita sentándose en el borde de la silla. «No quiero robarle mucho tiempo, solo vine a preguntar sobre donaciones. ¿Qué necesitan? ¿Cómo puedo ayudar?». Las palabras sonaban mecánicas incluso a sus propios oídos, pero la Madre Sofía la observó con una mirada que parecía ver más allá de las palabras, directo al corazón inquieto que Margarita intentaba ocultar. «Es muy generoso de su parte», dijo la anciana, sentándose tras su escritorio. «La verdad es que necesitamos de todo: comida, ropa de invierno, carbón para las estufas, libros para la escuela. Los niños crecen tan rápido que nunca tenemos suficiente de nada». Margarita asintió, sacando su chequera del bolso. «Puedo hacer una donación monetaria. 1000 pesos serían suficientes». Era una cantidad considerable, y Margarita esperaba que la Madre Sofía mostrara sorpresa o gratitud efusiva. Pero la anciana simplemente sonrió con gentileza. «Sería maravilloso, señora Frost. Pero si me permite preguntarle, ¿qué fue lo que realmente la trajo aquí?». Margarita levantó la vista sobresaltada por la pregunta directa. «Yo pasaba por aquí ayer», repitió. «Vi el edificio. Pensó que debía hacer algo», completó la Madre Sofía suavemente. «Pero hay algo más, ¿verdad?». Algo que vio, algo que la perturbó. Margarita sintió que sus defensas cuidadosamente construidas comenzaban a tambalearse. Había algo en la manera en que esta anciana la miraba que hacía imposible mentir. «Vi a los niños», admitió finalmente, «anoche, cantando alrededor de donde debería haber un árbol de Navidad». La Madre Sofía asintió lentamente, sin sorpresa. «Ah, sí, nuestro árbol invisible. Los niños lo han decorado cada año durante los últimos 5 años». «¿5 años?», repitió Margarita, horrorizada. «¿No han tenido árbol de Navidad en 5 años?» «El último se cayó y se rompió», explicó la Madre Sofía con pragmatismo tranquilo. «Era viejo, artificial, había perdido la mitad de sus ramas. No teníamos dinero para reemplazarlo. Los primeros años los niños estaban tristes, así que inventamos un juego: decorar el árbol invisible, imaginar que estaba allí. ¿Y sabe qué descubrimos, señora Frost? Que un árbol imaginado con amor puede ser tan real como uno de verdad». Margarita la miró, sin saber si la Madre Sofía hablaba en serio o intentaba hacer de la necesidad una virtud. «Pero no es lo mismo», objetó. «Los niños merecen algo real, algo tangible. ¿Cómo puede celebrarse la Navidad sin un árbol?».
La madre Sofía se inclinó hacia adelante con una expresión que era a la vez compasiva y ligeramente desafiante. ¿Y cómo se celebra la Navidad con 7 árboles en una casa vacía, señora Frost? Margarita se quedó helada. Como San Nicolás es una ciudad pequeña, explicó la anciana con gentileza, y usted es Margarita Frost, de la calle de los Olmos. Todo el mundo conoce su casa en Navidad, las luces, los árboles en cada ventana, y todo el mundo sabe también que nunca abre su puerta, que nunca comparte su mesa, que desde que su hijo murió vive como si la Navidad fuera un castigo que debe soportar en lugar de una alegría que debe celebrarse. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas que se expandían en todas direcciones. Margarita sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Durante 10 años había creído que su dolor era privado, que su duelo era un asunto suyo. Pero por supuesto que toda la ciudad lo sabía. Por supuesto que hablaban de ella. No me conoce, logró decir finalmente con voz temblorosa. No sabe nada de mí. Tiene razón, admitió la madre Sofía. No la conozco, pero conozco el dolor, y conozco la diferencia entre honrar un recuerdo y convertirlo en una prisión. Se hizo un silencio tenso. Margarita apretó su bolso contra su pecho como un escudo. Vine a hacer una donación, dijo con frialdad, recuperando su máscara de hielo. No a ser psicoanalizada. Tiene toda la razón. Discúlpeme, dijo la madre Sofía, pero su expresión no mostraba arrepentimiento, solo una comprensión inquietante. Su donación será recibida con inmensa gratitud. ¿Le gustaría conocer a los niños antes de irse? Están a punto de tomar su recreo en el jardín. Margarita iba a negarse. Cada fibra de su ser le decía que huyera de este lugar, que escribiera el cheque y se marchara. Pero antes de que pudiera responder, una voz infantil interrumpió desde el pasillo. ¡Madre Sofía! ¡Juana se cayó en la escalera! ¡Está sangrando! La madre Sofía se levantó rápidamente y salió de la oficina. Margarita, sin saber muy bien por qué, la siguió. En el pasillo había un pequeño revuelo. Una niña de unos 6 años, Juana presumiblemente, sollozaba en brazos de la monja joven, con un corte en la rodilla que sangraba a través de sus medias rotas. Otros niños se arremolinaban alrededor, preocupados. «Tranquila, pequeña», dijo la madre Sofía, arrodillándose con esfuerzo. «Solo es un rasguño. Hermana Teresa, trae el botiquín, por favor». Pero cuando la monja joven fue a buscar el botiquín, regresó con cara preocupada. «Madre, se nos acabaron las vendas la semana pasada. Solo nos quedan 2 tiritas pequeñas». La madre Sofía suspiró, pero su voz se mantuvo tranquila. «Entonces usaremos una tirita y un paño limpio. Juana es una niña valiente, ¿verdad, querida?» La niña asintió entre sollozos, y fue entonces cuando otro niño se acercó. Era el niño de cabello oscuro que Margarita había visto la noche anterior, el que había colgado el primer ornamento invisible. Se acercó a Margarita y la miró con esos ojos marrones enormes, llenos de una curiosidad inocente que no tenía malicia alguna. «¿Usted es la señora de los 7 árboles?», preguntó. Margarita parpadeó. «¿Qué? La casa grande con 7 árboles en las ventanas», explicó el niño con naturalidad. «Paso por allí a veces cuando voy al mercado con la hermana Teresa. Los he contado. Son 7. ¿No le sobra uno pequeñito?» La pregunta fue formulada con tal inocencia, con tal ausencia de cálculo o reproche, que Margarita sintió como si le hubieran clavado algo afilado directamente en el pecho. «Yo no», comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El niño no pareció notar su incomodidad. Sonrió, mostrando un diente de leche que faltaba. «Me llamo Tomás. Tengo 8 años.
Perdí a mi mamá y a mi papá el año pasado en un incendio, pero ahora vivo aquí y está bien. La Madre Sofía dice que todos somos una familia. ¿Usted tiene familia, señora de los 7 árboles? Margarita no pudo responder. Literalmente no pudo. La pregunta, formulada con tanta simplicidad por este niño que lo había perdido todo y aún así sonreía, era demasiado. Tomás, no molestes a la señora. Intervino la Madre Sofía gentilmente, colocando una mano sobre el hombro del niño. Ella vino a ayudarnos y debemos ser corteses. No estoy molestando, protestó Tomás. Solo pregunté. Margarita se obligó a recuperar la compostura. Es una pregunta justa, logró decir. Y no, Tomás, no tengo familia. Ya no. El niño la miró con esa seriedad repentina que a veces tienen los niños cuando comprenden algo importante. Entonces también está sola, dijo simplemente. Como estábamos nosotros antes de venir aquí. Y sin más ceremonia, tomó la mano de Margarita con sus dedos pequeños y fríos. Venga a ver nuestro árbol invisible, la invitó. Es muy bonito. Yo puse una estrella arriba. Bueno, la imaginé, pero está ahí. Margarita permitió que el niño la guiara hasta la sala grande que había visto la noche anterior. A la luz del día era aún más desolada. Las paredes desnudas, el piso gastado, la estufa humilde. Pero los niños que entraban tras ella llenaban el espacio de algo que no tenía que ver con la decoración o la riqueza. Tomás la llevó hasta el centro del círculo vacío. Aquí está, anunció con orgullo. ¿Lo ve? Margarita miró el espacio vacío. No vio nada, por supuesto. Solo aire y un rectángulo de alfombra más clara. Pero cuando miró los rostros de los niños que la rodeaban, 30 niños con mejillas rosadas, ojos brillantes y sonrisas esperanzadas, vio algo más. Vio lo que ella había perdido en sus 7 árboles magníficos, la capacidad de imaginar, de creer, de encontrar alegría en lo invisible. Es hermoso, susurró, y para su horror sintió lágrimas ardientes en sus ojos. Tomás apretó su mano. No llore, señora de los 7 árboles. La Navidad es para ser feliz. Margarita salió del orfanato 5 minutos después, prácticamente huyendo. Había dejado un cheque de 1000 pesos sobre el escritorio de la Madre Sofía sin decir palabra más, y había murmurado una despedida apresurada antes de lanzarse a la calle helada. Caminó rápidamente hacia su casa, con el corazón latiendo desbocado, sin saber exactamente de qué huía, pero sintiéndose perseguida. Esa noche, en su mansión silenciosa, Margarita intentó seguir su rutina habitual. Cenó sola en el comedor pequeño. Revisó correspondencia sin importancia, inspeccionó los 7 árboles, verificando que cada luz, cada ornamento estuviera en su lugar perfecto. Pero cuando llegó al árbol del salón principal, el árbol de Nicolás, se detuvo. Por primera vez en 10 años, realmente lo miró, y se dio cuenta de algo terrible. Lo había convertido en un santuario. No era un árbol de Navidad, era un monumento a su dolor. Cada ornamento era una lápida, cada luz era una vela votiva. Había estado celebrando un funeral año tras año, llamándolo Navidad. Se sentó en el sofá frente al árbol, con las manos sobre el regazo, y por primera vez en una década se permitió llorar de verdad. No el llanto controlado, silencioso, que se permitía a veces en la privacidad de su habitación, sino un llanto profundo, desgarrador, que venía desde algún lugar que había mantenido cerrado durante demasiado tiempo. Lloró por Nicolás, lloró por los años perdidos, lloró por la mujer que había sido y la mujer en la que se había convertido. Lloró por 30 niños cantando alrededor de un árbol que no existía. Lloró por un niño llamado Tomás, que había perdido a sus padres y aún así podía sonreír.
No supo cuánto tiempo permaneció allí, sentada en la oscuridad, con solo las luces del árbol iluminando sus lágrimas. Pero cuando finalmente se levantó para ir a dormir, se detuvo. Sobre la mesita auxiliar junto al sofá había algo que no había estado allí antes. Estaba segura, lo había pulido esa misma mañana y la superficie había estado vacía. Era una pequeña figura tallada en madera, un ángel tosco, claramente hecho a mano, con alas asimétricas y una sonrisa serena. Margarita la tomó con manos temblorosas. La madera era vieja, suave por el uso, y en la base había algo tallado, una N pequeña. Nicolás había tallado ángeles de madera cuando tenía 9 años. Había sido su pasatiempo durante un invierno entero. Ella conservaba algunos en una caja en el ático, pero estaba segura, absolutamente segura, de que no los había bajado. No los había tocado en años, y sin embargo, allí estaba. «¿Nicolás?», susurró en la habitación vacía. No hubo respuesta, por supuesto, solo el silencio y el parpadeo suave de las luces del árbol. Pero cuando Margarita subió las escaleras hacia su habitación, sosteniendo el ángel de madera contra su pecho, sintió algo que no había sentido en 10 años. No estaba completamente sola, y en algún lugar, más allá de las paredes de su mansión vacía, 30 niños dormían en camas angostas, soñando con un árbol invisible que brillaba en sus corazones más real que cualquier abeto bañado en oro. I'm ready. Capítulo 3. El espejo de 7 árboles. Margarita despertó a las 3 de la madrugada con el ángel de madera todavía apretado en su mano. Había soñado con Nicolás. No la pesadilla habitual, el trineo deslizándose demasiado rápido, la rama oculta, el grito que nunca llegaba a tiempo, sino algo diferente. Algo que no recordaba haber soñado jamás en 10 años. En el sueño, Nicolás tenía 8 años y estaba parado en el salón principal de la mansión, rodeado de los 7 árboles. Pero todos los árboles estaban marchitos, sus ramas caídas, sus luces apagadas. Nicolás la miraba con aquella expresión seria que ponía cuando algo le preocupaba de verdad. «Mamá», había dicho, «¿por qué guardas árboles muertos?». Y entonces señaló hacia la ventana. Al otro lado del cristal empañado, Margarita podía ver el orfanato Santa Lucía. En el centro del círculo vacío, donde no había nada, brillaba una luz pequeña pero constante, como una estrella caída del cielo. «El árbol verdadero está allí», había dicho Nicolás. «¿No lo ves?». Margarita se había acercado a la ventana en el sueño, presionando las manos contra el cristal frío. Y por un momento, solo un momento, había visto lo que su hijo veía. No un espacio vacío, sino un árbol resplandeciente hecho de esperanza y amor compartido, más luminoso que todos sus árboles decorados juntos. Entonces había despertado. Ahora, en la oscuridad de su habitación, Margarita miró el ángel de madera. A la luz de la luna que se filtraba por la ventana, las alas asimétricas proyectaban sombras extrañas en la pared. «No seas ridícula», se dijo a sí misma en voz alta. «Los muertos no dejan ángeles de madera sobre las mesitas. Debe haber una explicación lógica». Pero incluso, mientras lo decía, sabía que no la había. La señora Mendoza no tocaba las cajas del ático sin permiso, y Margarita no había bajado nada de allí en años. Se levantó, incapaz de volver a dormir, y se puso su bata. La casa estaba en completo silencio, ese silencio profundo de las horas previas al amanecer, cuando todo el mundo duerme. Bajó las escaleras descalza, pisando con cuidado para no hacer crujir la madera vieja. No sabía a dónde iba hasta que se encontró frente a la puerta del salón principal. Entró. Las luces del árbol de Nicolás seguían encendidas, nunca las apagaba durante diciembre, y proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. El tren de juguete,
Estaba inmóvil en sus rieles alrededor de la base del árbol. Los cascabeles dorados colgaban en silencio. Margarita se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde había llorado horas antes, y miró el árbol. «¿Qué estás tratando de decirme?», susurró a la habitación vacía, sin estar segura de a quién le hablaba. ¿A Nicolás? ¿A Dios? ¿A sí misma? El árbol no respondió, por supuesto, pero mientras lo miraba, realmente lo miraba por primera vez en años, comenzó a ver algo que no había querido ver antes. Cada ornamento era un recuerdo congelado en el tiempo. El reno de madera que Nicolás había insistido en colgar en el lugar de honor. Los cascabeles que habían comprado juntos en el mercado navideño el último año. El tren que ella le había regalado aquella última mañana de Navidad, cuando ninguno de ellos sabía que solo les quedaban horas. Lo había preservado todo, exactamente como Nicolás lo había dejado. Año tras año, el mismo árbol, los mismos ornamentos en los mismos lugares. Como si al mantenerlo idéntico pudiera detener el tiempo, pudiera mantener vivo algo que había muerto hace una década. Pero Nicolás no estaba en ese árbol. No realmente. Su hijo había sido movimiento, risa, cambio constante. Era curiosidad insaciable y preguntas interminables. Era manos manchadas de pintura y rodillas raspadas por caídas. Era vida en su forma más pura y desordenada, y ella lo había convertido en museo. Margarita se levantó lentamente y caminó hacia el árbol. Extendió la mano y tocó uno de los cascabeles. Sonó suavemente, un tintineo triste en la habitación silenciosa. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho, Nicolás». ¿Pero por qué se disculpaba exactamente? ¿Por preservar su memoria? ¿Por no dejarlo ir? ¿O por algo más profundo, algo que apenas comenzaba a comprender? Se disculpaba por dejar de vivir. El pensamiento llegó con la claridad de un relámpago en noche oscura. Eso era lo que había hecho durante 10 años. Había dejado de vivir. Había construido esta mansión hermosa y vacía. Había llenado cada habitación con árboles perfectos. Había mantenido cada detalle exactamente como debía ser. Pero no había alegría en ello. No había amor. Solo un ritual vacío ejecutado con precisión mecánica. Los 7 árboles no eran celebraciones, eran lápidas. Margarita sintió que sus piernas flaqueaban y se sentó en el suelo, directamente sobre la alfombra frente al árbol. No era algo que la elegante doña Margarita Frost hiciera jamás, sentarse en el suelo como una niña. Pero en ese momento no le importó. Desde esta perspectiva, a la altura que Nicolás habría tenido cuando decoró el árbol, todo se veía diferente. Las luces brillaban más intensamente. Los ornamentos colgaban a la altura perfecta de los ojos de un niño. El tren esperaba pacientemente en sus rieles, como si en cualquier momento una mano pequeña fuera a hacerlo circular de nuevo. «¿Qué querías que hiciera?», preguntó en voz alta. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?». Y entonces, como si la pregunta hubiera abierto una compuerta, los recuerdos llegaron en oleadas. Nicolás decorando este árbol, cantando villancicos inventados que no rimaban pero lo hacían reír. Nicolás insistiendo en que cada ornamento tenía que tener una historia. Nicolás preguntando si podían invitar a los niños del vecindario a ver el árbol porque es demasiado bonito para que solo nosotros lo veamos, mamá. Ella había dicho que no aquel año. La casa estaba demasiado limpia, demasiado ordenada. Los otros niños podrían romper algo. Mejor mantener el árbol perfecto y privado. «No», había insistido Nicolás con esa terquedad infantil que a veces la frustraba. «Un árbol de Navidad es para compartir. Si no lo compartes, es solo un árbol». Lo había dicho con 8 años, con la sabiduría accidental que a veces tienen los niños. Un árbol que no se comparte es solo un árbol. Margarita se puso de pie bruscamente, con el corazón latiendo acelerado.
Miró los 7 árboles de su casa, porque desde el salón principal podía ver el del vestíbulo, el del comedor, el corredor que llevaba a la biblioteca. 7 árboles magníficos, cada uno una obra de arte. 7 árboles que nadie veía excepto ella. 7 árboles que eran solo árboles. Y en algún lugar de la ciudad, 30 niños dormían alrededor de un círculo vacío que brillaba con la luz de la imaginación compartida y el amor colectivo. ¿Qué era más real? ¿Sus árboles perfectos y solitarios o el árbol invisible de los niños? Margarita supo la respuesta. La había sabido desde el momento en que vio a aquellos niños cantando, pero había sido demasiado cobarde para admitirlo. El sol salió a las 7 de la mañana, tiñendo la nieve de rosa y dorado. Margarita no se había movido del salón principal. Había permanecido allí toda la noche, sentada en el suelo, pensando. Cuando la señora Mendoza bajó a las 7:30 y encontró a su empleadora sentada en el suelo del salón, con el cabello suelto y la bata arrugada, casi dejó caer la bandeja del desayuno. «Señora Frost, ¿está bien? ¿Se cayó?» «Estoy bien, Mendoza», respondió Margarita, levantándose con algo de dificultad. Sus piernas estaban entumecidas por haber estado tanto tiempo en la misma posición. «Mejor que bien, de hecho. Necesito que me ayude con algo». «Por supuesto. Lo que necesite. Necesito que contacte al carpintero Jiménez. Dígale que necesito cajas. Muchas cajas. Y papel de envolver y...» Se detuvo, respiró profundo. «Y necesito que me ayude a empacar estos árboles». La señora Mendoza la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Empacar los árboles?» «Los 7», confirmó Margarita. «Vamos a donarlos. Pero, señora, estos árboles han estado aquí durante años, especialmente este», señaló el árbol de Nicolás. «Usted siempre ha dicho que este árbol es sagrado», completó Margarita suavemente. «Lo sé. Lo he tratado como si fuera sagrado. Pero Nicolás no querría esto. Él querría...» Su voz se quebró un momento, pero se obligó a continuar. «Él querría que estos árboles trajeran alegría a alguien, a muchos alguien». La señora Mendoza la observó durante un largo momento. Había conocido a Nicolás, lo había cuidado desde que era un bebé y había visto a Margarita construir su prisión de dolor año tras año. «¿Está segura, señora?» Margarita miró el árbol de Nicolás una última vez. Los cascabeles, el tren, los ornamentos cuidadosamente colocados. Todo lo que había preservado con tanto celo durante una década. Un árbol que no se comparte es solo un árbol. «Estoy segura», dijo. «Muy segura». El cuarto domingo de Adviento llegó con un frío intenso pero despejado. El cielo era de un azul cristalino y el sol hacía brillar la nieve como si estuviera cubierta de diamantes. Margarita se despertó temprano, pero esta vez no fue el insomnio lo que la desveló. Era una especie de energía nerviosa, una anticipación que no había sentido en años. Hoy era el día. Durante la última semana había trabajado sin descanso. Con la ayuda de la señora Mendoza y 2 empleados contratados especialmente, había empacado cada uno de los 7 árboles con sumo cuidado. Cada ornamento envuelto individualmente, cada guirnalda protegida, cada luz verificada para asegurarse de que funcionaba. Pero también había hecho algo más. Había ido de compras por primera vez en años. No a las tiendas elegantes donde solía adquirir sus decoraciones, sino a las tiendas humildes del centro, la panadería donde compró pan fresco y galletas de jengibre, el mercado donde adquirió vegetales y un pavo más grande que cualquier cosa que ella hubiera cocinado jamás, la tienda de juguetes donde compró 30 pequeños regalos, cuidadosamente elegidos para diferentes edades. La señora Mendoza había observado todo esto con una mezcla de asombro
y algo que podría haber sido esperanza. La señora está volviendo a ser ella misma, le había dicho al señor Jiménez, el carpintero, mientras construían las cajas para transportar los árboles. Pero Margarita sabía que no era cierto. No estaba volviendo a ser quien había sido. Estaba convirtiéndose en alguien nuevo, alguien que Nicolás hubiera reconocido mejor que la mujer en que se había convertido después de su muerte. Ahora, mientras se vestía, no con uno de sus vestidos grises habituales, sino con el vestido rojo de Navidad que no había usado en una década, sintió algo extraño y maravilloso. Nervios de verdad, del tipo que se siente antes de algo importante, algo que importa. A las 10 de la mañana, 3 carretas tiradas por caballos llegaron frente a su casa. El señor Jiménez y sus 2 hijos habían accedido a ayudar con el transporte. La señora Mendoza había preparado cestas de comida. Y Margarita, en su vestido rojo que parecía demasiado alegre después de años de grises y negros, supervisaba la carga de los árboles con un cuidado que era mitad ansiedad, mitad emoción. El vecindario entero había salido a observar. Doña Margarita Frost, la viuda ermitaña de la calle de los Olmos, estaba sacando sus famosos árboles de Navidad de su casa. Los rumores se esparcieron más rápido que el viento invernal. «Se muda», especulaba alguien. «Está vendiendo todo», decía otro. «Tal vez, finalmente, se ha vuelto loca», susurraba una tercera voz. Margarita escuchó los murmullos, pero no les prestó atención. Por primera vez en 10 años, no le importaba lo que pensara la gente. Cuando el último árbol fue cargado, el árbol de Nicolás, envuelto con especial cuidado, Margarita se detuvo. Puso una mano sobre la caja que lo contenía y cerró los ojos. «Esto es por ti», susurró, «por el niño que querías ser, por el hombre que habrías sido, por todo lo que me enseñaste en 8 años cortos». Una brisa fría rozó su mejilla y por un momento, solo un momento, pudo jurar que olía a pino fresco y chocolate caliente, los olores de aquella última Navidad. «¿Lista, señora Frost?», preguntó el señor Jiménez. Margarita abrió los ojos y asintió. «Lista». El orfanato Santa Lucía nunca había visto nada igual. Margarita llegó a las 11 de la mañana con su convoy de 3 carretas, y lo que encontró la conmovió profundamente. Los niños estaban en el jardín delantero construyendo un muñeco de nieve. Cuando vieron las carretas, todos se detuvieron, con bolas de nieve en las manos, observando con curiosidad. Tomás fue el primero en reconocerla. «Es la señora de los 7 árboles», gritó, y comenzó a correr hacia ella, resbalando en la nieve en su entusiasmo. La madre Sofía salió de la puerta principal, secándose las manos en un delantal. Su expresión pasó de la sorpresa a algo más profundo cuando vio las cajas en las carretas. «Señora Frost, ¿qué es todo esto?». Margarita bajó de la primera carreta, con las piernas temblorosas de nervios. Traje algo para los niños, para el orfanato, si lo aceptan, claro». Tomás había llegado hasta ella y miraba las cajas con ojos enormes. «¿Son árboles? ¿Son árboles de verdad?». «7 árboles de verdad», confirmó Margarita, y su voz se quebró un poco. «Con todas sus decoraciones, y luces, y también traje algunas otras cosas. Comida, regalos. Yo...». Se detuvo, de pronto insegura. «Pensé que tal vez, si no les molesta, podría quedarme y ayudar a decorarlos, si quieren». La madre Sofía no dijo nada durante un momento. Simplemente miró a Margarita con esos ojos del color del cielo invernal que parecían ver todo. Y entonces, para sorpresa de Margarita, la anciana sonrió. No una sonrisa de lástima o condescendencia, sino de alegría genuina. «Sería un honor», dijo simplemente. «Un verdadero honor». Lo que siguió fue caos en su forma más hermosa. Los hombres comenzaron a descargar las cajas.
Los niños mayores ayudaban, tropezando entre sí en su emoción. Los más pequeños daban vueltas alrededor de las carretas como pájaros excitados. La madre Sofía organizaba, dirigía, calmaba cuando el entusiasmo se volvía demasiado caótico. Y Margarita, en medio de todo, sintió algo que no había sentido en 10 años. Pertenecía. Cuando la primera caja fue abierta, el árbol del vestíbulo de su casa, un abeto de 2 metros, decorado con cristales de Bohemia. Los niños dejaron escapar un ¡oh! Colectivo de asombro. «Es el más bonito que he visto jamás», susurró una niña pequeña, tocando uno de los cristales con reverencia. «Esperen a ver los otros 6», dijo Margarita, y se sorprendió al escuchar algo en su propia voz que no había estado allí en años. Entusiasmo. Tomás tomó su mano. «¿Puedo ayudarla a decorar el grande?», preguntó. «¿El que va en el círculo?». Margarita miró al niño. Sus ojos marrones, tan serios para sus 8 años, su sonrisa esperanzada, y algo dentro de ella, algo que había estado congelado durante una década, se derritió completamente. «Claro que sí», respondió. «De hecho, ese árbol es especial. Necesita manos especiales para decorarlo, y creo que las tuyas son perfectas. El árbol de Nicolás sería el primero en el círculo, era el más grande, el más hermoso, y esta vez, en lugar de ser un monumento al dolor, sería lo que Nicolás siempre había querido, un árbol compartido, amado, celebrado en comunidad». Mientras los hombres lo instalaban en el círculo donde había estado vacío durante 5 años, Margarita comenzó a desempacar los ornamentos. Cada uno traía un recuerdo, pero esta vez los recuerdos no dolían. Eran dulces, nostálgicos, pero no insoportables. «Este cascabel», le dijo a Tomás poniéndolo en las manos del niño, «lo compré con mi hijo cuando tenía exactamente tu edad, 8 años». Le encantaba el sonido que hacía. Tomás agitó el cascabel suavemente. Su tintineo llenó la sala. «¿Dónde está su hijo ahora?», preguntó con la honestidad directa de los niños. «Murió», respondió Margarita, y fue la primera vez en 10 años que pudo decir esas palabras sin que su voz se quebrara. «Hace mucho tiempo, en Navidad». «Como mis papás», dijo Tomás con seriedad. «También murieron. Duele mucho, ¿verdad?». «Sí», admitió Margarita. «Duele mucho. Pero la Madre Sofía dice que las personas que amamos nunca se van del todo. Dice que viven aquí», se tocó el pecho, «y aquí», se tocó la cabeza, «y que la mejor manera de honrarlos es siendo felices». «¿Usted cree eso?». Margarita miró a este niño sabio de 8 años. Este niño que había perdido a sus padres, pero aún podía sonreír, y supo que había estado esperando toda su vida para escuchar exactamente esas palabras. «Estoy empezando a creerlo», respondió. «Sí, creo que sí». Tomás sonrió y colgó el cascabel en una rama baja del árbol. «Entonces su hijo estará feliz», dijo con convicción, «porque usted nos trajo 7 árboles. Eso es mucha felicidad». Y Margarita, arrodillada en el suelo del orfanato Santa Lucía, rodeada de 30 niños, papel de envolver, ornamentos desparramados y una alegría caótica que llenaba cada rincón, comenzó a llorar. Pero esta vez eran lágrimas de liberación. Trabajaron hasta que anocheció. Los 7 árboles fueron instalados en diferentes partes del orfanato, uno en la sala grande, el árbol de Nicolás en el lugar de honor del círculo, uno en el comedor, uno en la biblioteca improvisada, uno en el pasillo principal y 3 más distribuidos en los dormitorios de los niños. Cuando la Madre Sofía encendió las luces del árbol principal a las 6 de la tarde, los 30 niños estaban reunidos en un círculo, ya no alrededor del vacío, sino alrededor de un árbol real, brillante, magnífico. Cantaron Noche de Paz, y esta vez Margarita cantó con ellos.
Su voz estaba oxidada por el desuso, las lágrimas hacían temblar las palabras, pero cantó. Por primera vez en 10 años, cantó un villancico de Navidad. Cuando la canción terminó, Tomás se acercó y le susurró: «¿Puede venir mañana también? Para la cena de Nochebuena, digo. La Madre Sofía cocina pavo. No es muy grande, pero está rico». Margarita miró a la Madre Sofía, quien asintió con una sonrisa. «De hecho», dijo la anciana monja, «si trajo todo ese pavo que vi en una de las canastas, tendremos suficiente para todos, incluyendo usted, si quiere quedarse». Margarita abrió la boca para decir que no podía, que no era apropiado. Todos los rechazos automáticos que había perfeccionado durante una década se alinearon en su lengua. Pero entonces miró el árbol de Nicolás, ahora brillando con 30 pares de ojos reflejados en sus luces, y recordó las palabras de su sueño. «El árbol verdadero está allí. Me encantaría», respondió, «me encantaría quedarme». Esa noche, cuando regresó a su mansión vacía en la calle de los Olmos, la casa se veía diferente. Las habitaciones donde habían estado los 7 árboles ahora estaban vacías. Sin las luces, sin los ornamentos, la casa parecía más oscura, más fría, pero también parecía más honesta. Margarita caminó por cada habitación, despidiéndose en silencio de los árboles que habían sido sus compañeros en el duelo. El vestíbulo vacío, el salón donde había estado el árbol de Nicolás. Cada espacio era ahora un recordatorio de lo que había soltado, pero no se sentía vacía, se sentía ligera. En su habitación, antes de dormir, encontró el ángel de madera sobre su mesita de noche. Lo tomó y lo sostuvo contra la luz de la luna. «Gracias», susurró, sin saber exactamente a quién le hablaba, pero sintiendo que era lo correcto. Y esa noche durmió sin soñar por primera vez en 10 años. Un sueño profundo, reparador, lleno de paz, porque había descubierto algo que los 7 árboles nunca pudieron enseñarle: que el amor no se honra guardándolo en habitaciones cerradas. Se honra compartiéndolo, dándolo, dejándolo crecer en corazones nuevos. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y silenciosa, cubriendo la ciudad con su manto blanco. Y en el orfanato Santa Lucía, 30 niños dormían bajo el resplandor de 7 árboles de Navidad que finalmente, después de tantos años, cumplían su verdadero propósito: iluminar la oscuridad, traer esperanza, crear familia. I'm ready. Capítulo 4. La Navidad de los 31. La mañana del 24 de diciembre amaneció con el cielo más azul que Margarita había visto en años. Se despertó temprano, pero no por ansiedad o pesadillas, sino porque tenía algo que hacer, algo que quería hacer. Se vistió con su vestido rojo de Navidad, que ya no le parecía demasiado alegre, sino perfectamente apropiado, y bajó a la cocina, donde encontró a la señora Mendoza ya trabajando. «Buenos días, señora», saludó el ama de llaves con una sonrisa. «¿Lista para su primer Nochebuena en 10 años?» Margarita sonrió y fue una sonrisa genuina. «Más que lista, Mendoza. ¿Nos ayuda a terminar de preparar todo?» Juntas pasaron la mañana cocinando. El pavo, que sería la pieza central de la cena, puré de papas, verduras asadas, el ponche de manzana que Nicolás tanto amaba. La cocina se llenó de aromas que Margarita había olvidado que existían, aromas que transformaban una casa en un hogar. A mediodía, cargaron todo en la carreta del señor Jiménez, quien había ofrecido transportarlas sin cobrar. «Es Navidad», había dicho simplemente. «¿Y lo que usted está haciendo por esos niños? Bueno, es lo correcto». Cuando llegaron al orfanato a las 2 de la tarde, el caos alegre ya había comenzado. Los niños corrían por los pasillos admirando los 7 árboles desde todos los ángulos,
como si no pudieran creer que seguían allí, que no habían sido un sueño. Tomás fue el primero en verla. «¡Señora Margarita! ¡Vino!». Corrió hacia ella y, sin pedir permiso, la abrazó con la fuerza de sus brazos delgados. Margarita se quedó inmóvil un segundo. Había pasado tanto tiempo desde que alguien la abrazaba. Y luego, lentamente, devolvió el abrazo. «Por supuesto que vine», dijo con voz un poco temblorosa. «Lo prometí, ¿no?». La madre Sofía apareció desde la cocina, con las mejillas rosadas por el calor de las estufas. «Justo a tiempo», dijo. «Los niños han estado preguntando por usted toda la mañana. Creo que la han adoptado oficialmente». Margarita sintió que algo cálido se expandía en su pecho. «¿De verdad?». «De verdad», confirmó la anciana monja. «Venga, hay mucho que hacer antes de la cena». Las siguientes horas pasaron en un torbellino de actividad. Margarita ayudó a poner la mesa. Varias mesas improvisadas, hechas con tablones y caballetes, porque el comedor del orfanato nunca había sido diseñado para una cena festiva de esta magnitud. Los niños mayores ayudaban, los pequeños estorbaban con entusiasmo y todos reían. A las 6 de la tarde, cuando oscureció completamente y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo invernal, la madre Sofía tocó una campana pequeña. «¡A la mesa, niños! ¡Es hora de celebrar!». 30 niños se acomodaron en las mesas largas. Margarita se encontró sentada en el centro, con Tomás a su derecha y una niña pequeña llamada Elena a su izquierda. Frente a ella, al otro lado de la mesa, había adolescentes que la miraban con curiosidad y gratitud mezcladas. La madre Sofía se puso de pie en la cabecera de la mesa principal. «Antes de comenzar», dijo con su voz suave pero clara, «quisiera que diéramos gracias, no solo por esta comida que es la más abundante que hemos tenido en años, sino por la persona que la hizo posible». 30 pares de ojos se volvieron hacia Margarita. «Señora Frost», continuó la madre Sofía, «usted llegó a nosotros hace solo una semana, pero en ese tiempo nos ha dado más que árboles y comida. Nos ha dado algo que pensábamos haber perdido. Nos ha recordado que hay personas en el mundo que ven el dolor ajeno y deciden hacer algo al respecto. Nos ha enseñado que nunca es tarde para abrir el corazón». Margarita sintió lágrimas ardientes en sus ojos. «No», logró decir, «no fui yo. Ustedes me enseñaron a mí. Me enseñaron que un árbol que no se comparte es solo un árbol. Que el amor no se honra guardándolo, sino dándolo. Mi hijo me enseñó eso cuando tenía 8 años, pero olvidé la lección. Ustedes me ayudaron a recordarla». Tomás tomó su mano bajo la mesa y la apretó. «Entonces somos familia ahora», dijo con la lógica simple de los niños. «Porque las familias se enseñan cosas». La madre Sofía sonrió. «Creo que Tomás tiene razón. Esta noche no somos 30 niños y una benefactora. Somos 31, una familia en Navidad». Y entonces comenzó la cena. Fue ruidosa, caótica, maravillosa. Los niños comían con el entusiasmo de quienes rara vez tienen suficiente. Se pasaban los platos, se reían de chistes que Margarita no entendía del todo, pero que la hacían sonreír de todos modos. Elena, la niña pequeña a su izquierda, derramó ponche sobre el mantel y comenzó a llorar. Pero Margarita simplemente limpió el desastre y le dijo: «No te preocupes, cariño, los accidentes pasan, especialmente en Navidad». Después de la cena vinieron los villancicos. Los niños se reunieron alrededor del árbol de Nicolás. Ya no lo pensaba como el árbol de Nicolás, sino como el árbol del círculo, el árbol de todos. Y cantaron Noche de Paz, y Campanas de Belén, y Los peces en el río. Cantaron con voces desafinadas y entusiasmo infinito, y Margarita cantó con ellos, con su voz oxidada que poco a poco iba recordando cómo se sentía la alegría.
A las 9 de la noche, cuando los más pequeños comenzaban a cabecear de sueño, la madre Sofía distribuyó los regalos que Margarita había traído. No eran grandes, muñecas simples, soldaditos de madera, libros usados, bufandas tejidas, pero los niños los recibieron como si fueran tesoros. Tomás abrió el suyo, un libro de cuentos de aventuras, y sus ojos se iluminaron. «Siempre quise tener un libro propio», exclamó. «¿Me lo lee, señora Margarita?» «Claro que sí», respondió ella. «Pero solo si me llamas Margarita, sin el señora». Tomás consideró esto seriamente. «¿Y puedo llamarla abuela Margarita?», preguntó tímidamente. «Como no tengo abuela de verdad». Margarita sintió que su corazón se expandía hasta casi doler. Miró a este niño que había perdido tanto y aún así podía ofrecer amor con tanta facilidad, y supo que esta era su respuesta. Esta era la redención que había estado buscando sin saberlo. «Me encantaría», susurró abrazándolo. «Me encantaría ser tu abuela Margarita». Y entonces, rodeada de 30 niños bajo el brillo de 7 árboles de Navidad, Margarita leyó un cuento en voz alta por primera vez en 10 años. Su voz temblaba al principio, pero pronto se hizo más fuerte, más segura. Los niños se acurrucaron a su alrededor, algunos en el suelo, otros en sillas, los más pequeños prácticamente en su regazo. Y mientras leía sobre dragones y princesas y aventuras imposibles, Margarita se dio cuenta de algo extraordinario. Era feliz. Verdadera, simple, completamente feliz. No era la felicidad perfecta y sin sombras de antes de la tragedia. Era una felicidad más profunda, más sabia, templada por el dolor, pero no destruida por él. Era la felicidad de alguien que había atravesado la oscuridad y había encontrado luz al otro lado. Cuando terminó la historia, la madre Sofía comenzó a llevar a los más pequeños a la cama. Pero antes de irse, cada niño se acercó a darle las buenas noches a Margarita. Algunos con abrazos tímidos, otros con sonrisas, los más valientes con besos en la mejilla. «Gracias, abuela Margarita», susurró Elena, la niña que había derramado el ponche. «Gracias por los árboles», dijo otro. «Gracias por quedarse», añadió un tercero. Uno a uno, hasta que todos se fueron a dormir, dejando a Margarita y la madre Sofía solas en la sala grande, rodeadas por el resplandor suave de las luces del árbol. «¿Café?», ofreció la madre Sofía. «Tengo una reserva especial para Nochebuena». Se sentaron juntas frente al árbol, con tazas de café caliente en las manos y el silencio cómodo de 2 personas que han compartido algo importante. «Gracias por dejarme ser parte de esto», dijo finalmente Margarita. La madre Sofía negó con la cabeza. «No tiene que agradecer nada. Usted nos dio mucho más de lo que nosotros podríamos haberle dado». «No es verdad», respondió Margarita. «Ustedes me devolvieron algo que creía haber perdido para siempre. Me devolvieron la Navidad, me devolvieron la capacidad de vivir. No fuimos nosotros», dijo la anciana monja suavemente. «Fue usted. Nosotros solo le mostramos el camino. Usted tuvo el valor de caminarlo». Margarita miró el árbol, las luces parpadeando suavemente, los ornamentos que había colgado con Nicolás tantos años atrás y que ahora colgaban en un lugar nuevo, cumpliendo un propósito nuevo. «¿Sabe lo que me dijo mi hijo una vez?», preguntó. «Dijo que un árbol de Navidad es para compartir, que si no lo compartes es solo un árbol». Tenía 8 años y era más sabio que yo. «Los niños a menudo lo son», concordó la madre Sofía. «Ven el mundo sin todas las complicaciones que nosotros agregamos. Durante 10 años convertí mi dolor en un santuario», confesó Margarita. «Pensé que si preservaba todo exactamente como estaba, si guardaba los recuerdos bajo llave, podría mantener vivo a mi hijo.
pero solo logré enterrarme a mí misma. Los 7 árboles eran 7 años de duelo congelado. Y ahora, dijo la Madre Sofía, son 7 razones para que 30 niños sonrían cada mañana de diciembre. No perdió a su hijo Margarita. Le dio una nueva vida. Margarita sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero eran lágrimas dulces, sanadoras. Creo que vendré mañana también, dijo, y pasado. Si no les molesta, claro, tal vez podría ayudar con las clases, o simplemente estar aquí. Nos encantaría, respondió la Madre Sofía con calidez. De hecho, tengo la sensación de que se ha convertido en parte permanente del orfanato Santa Lucía. Margarita sonrió a través de las lágrimas. Creo que tiene razón. Se quedó hasta pasada la medianoche, ayudando a limpiar, ordenando los regalos, verificando que los árboles estuvieran seguros. Y cuando finalmente se preparó para irse, Tomás apareció en el pasillo en su camisón, con su libro nuevo bajo el brazo. Abuela Margarita, volverá mañana. Mañana y todos los días después, prometió ella. Ahora vuelve a la cama, Tomás. Él sonrió, le dio un abrazo rápido y desapareció escaleras arriba. Margarita caminó de regreso a su casa bajo un cielo lleno de estrellas. La nieve crujía bajo sus pies, el aire era cortante, pero no le importaba. Se sentía más viva de lo que había estado en años. Cuando llegó a su mansión vacía, no le pareció tan vacía como antes. Era solo una casa, un lugar para dormir. Su hogar, su verdadero hogar, estaba en otra parte ahora. En su habitación encontró, como sabía que encontraría, el ángel de madera sobre su mesita de noche. Lo tomó y lo sostuvo contra la luz de la luna. «Lo hiciste, ¿verdad?», susurró. «Me diste un empujón. Me ayudaste a encontrar el camino». El ángel no respondió, por supuesto. Era solo un pedazo de madera tallada por un niño hace muchos años. Pero Margarita sabía, en ese lugar donde la fe y la esperanza se encuentran, que Nicolás había estado con ella todo el tiempo. No como un fantasma o una aparición, sino como una presencia suave en su corazón, esperando pacientemente a que ella estuviera lista para vivir de nuevo. Se acostó y durmió profundamente, soñando con 30 niños cantando alrededor de 7 árboles luminosos. Y cuando despertó en la mañana de Navidad, lo primero que pensó no fue en lo que había perdido, sino en lo que había encontrado. Una familia, un propósito, una razón para decorar árboles. Porque al final, esa era la verdadera magia de la Navidad. No estaba en los adornos perfectos, o las luces costosas, o los regalos envueltos en papel dorado. Estaba en los corazones que se abrían, en las manos que se extendían, en el amor que se compartía. Y Margarita Frost, que había pasado 10 años en un invierno del alma, finalmente había encontrado su camino de regreso al calor. No había perdido a su hijo. Lo había honrado de la única manera que realmente importaba, viviendo con el mismo amor generoso, la misma apertura de corazón que él había mostrado en sus 8 años cortos pero luminosos. Los 7 árboles brillarían en el orfanato Santa Lucía durante muchos años más. Y cada diciembre, Margarita estaría allí para ayudar a decorarlos, rodeada de 31 miembros de su familia. Porque había aprendido la lección más importante de todas, que la Navidad no es algo que se guarda en habitaciones cerradas, es algo que se comparte. Y cuando se comparte de verdad, se multiplica infinitamente, iluminando cada rincón oscuro con la luz inextinguible de la esperanza. Porque nunca es tarde para descubrir que el amor no se honra guardándolo, sino compartiéndolo, y que incluso el corazón más frío puede volver a encender su luz cuando encuentra a quienes necesitan su calor.